Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Nuevamente un encuentro de Había una y otra vez en vivo aquí por Radio Vox. Y el invitado de hoy, pobre, tuvo problemas de tráfico y llegó un poco tarde. Pablo Echegoyen, colega, docente, bienvenido. Hola Dinora, muchas gracias. Disculpen a ti, a la audiencia, a todos, pero bueno, acá estamos. Cosas que pasan, queríamos cumplir y por supuesto, muchísimas gracias por tu invitación. Acá vamos a estar hablando de economía para los niños, de lo que es escribir libros que tienen que ver con ayudar a la educación financiera desde la infancia. Y contarles que él es autor no solamente de este su último título, sino que es autor de otros libros de educación financiera como La Huerta de Germán de 2020 y El Kiosco de Olivia de 2025, que ahora vamos a estar presentando. Pero además es docente de economía, de administración y contabilidad, tanto en educación primaria, privada como pública. También da talleres en primaria, trabaja en INEFOP, en COCAP, ¿sí? Y lleva adelante y es el precursor del primer concurso para escolares Emprende para Crecer, que ha sido avalado por la Dirección General de Enseñanza Primaria y que se realiza desde el año 2022. Además, es el creador del programa anual de educación financiera que se imparte a escolares desde el 2023. Él dicta talleres no solamente para los niños, sino que también ha dictado talleres para las familias, ¿sí?, en los centros educativos. Y lo ha hecho tanto a nivel nacional como a nivel extranjero. Así que vamos a estar hablando de estos temas con Pablo Echegoyen. Primero que nada, ¿cuándo surgió de toda la labor docente, que prácticamente mayoritariamente era en enseñanza secundaria, el interés por empezar a hacer una bajada, ¿sí?, a historias además, al público infantil? Sí, bueno, la verdad, hace muchos años que doy clases en secundaria, en UTU, también hago cursos de INEFOP, como dijiste. Y bueno, se me ocurrió en la pandemia hacer un material que fuera para niños, o sea, enseñar lo que es economía a nivel de niños. Entonces se me ocurrió hacer el primer libro de educación financiera que hubo para niños en el Uruguay. Eso un poco para tener en claro el asunto. Este año ahora en mayo, o sea, hace poquitos días atrás, en Chile se está lanzando el primer libro de educación financiera para niños. En Chile, el 2025. Nosotros empezamos en el 2020. Ya estábamos en plena pandemia, que andábamos con los tapabocas, las escuelas estaban cerradas, y ahí publiqué el libro. Que claro, me miraban como diciendo, pero un libro para niños, de educación financiera, y además las escuelas están cerradas. No sé, no entendían muy bien, pero bueno, yo creía que podía andar, y era un proyecto ya tenía desde un poco antes, ya del 2018-2019 lo estaba pensando. Bueno, todo el conocimiento que yo tengo de dar estas materias que vos dijiste ahí, además nos conocemos también de la labor docente de los dos. Todo eso me dio la experiencia y el conocimiento como para poder hacer ese primer libro que se llamaba La Huerta de Germán. Y así comenzamos con ese libro. Hoy en día, 5 años después, luego de tantas visitas a escuelas y dar cursos, hacer concursos a nivel nacional también, dar webinars para otros países que me llamaban para que explicara un poco de qué se trataba esto, se me ocurrió hacer este libro que se llama Cómo funciona el dinero, Mateo y la economía familiar. Y bueno, este libro, digamos, resume un poco 5 años de experiencias en distintos centros educativos privados, públicos, urbanos y rurales, porque también he ido hasta escuelas rurales a dar charlas, y también a familias, como bien dijiste tú. ¿Y cómo ves? Porque todo el trabajo en secundaria
te tiene que haber dado también la pauta de que quizás muchas no respuestas adecuadas, ¿no?, de los estudiantes demostraban que no había un vincularse con lo económico desde la familia y desde lo pequeño, ¿no? Porque en definitiva tiene que ver con los ingresos de todos nosotros y no puede ser que recién en secundaria empecemos quizás a abordar la temática, ¿no? Bueno, si vamos al caso, desde este año se está comenzando con las materias. El año pasado y este año empezaron las materias de emprendedurismo. Exacto. Y algo de... Ahora la materia de economía se llama Economía y Educación Financiera. A nivel de sexto año estamos hablando del liceo. Exacto. Y creo que algunos talleres en cuarto, quinto y pero segundo ciclo de enseñanza secundaria se está comenzando recién ahora. Así que lo veo bien que se empiece porque era una materia pendiente, ¿no? Con respecto a esto. Yo ya lo empecé a hacer con los niños ya desde, como te digo, del 2020 que comenzamos. Pero es algo que bienvenido que venga. Y si es necesario o no, bueno, creo que por ejemplo el problema del endeudamiento en el Uruguay es grandísimo. Así que creo que se precisa tener educación financiera visto de distintos ángulos, pero que ayude a las familias. Y la familia está compuesta tanto por adultos como por niños, así que para todos hay que enseñarle. Y bueno, nosotros estamos con este tema a nivel de niños, haciendo lo que podemos, ¿no? Acá. ¿Y cómo ves el tema cuando te vinculas con una escuela rural, con una escuela capitalina, con una escuela de ciudad? ¿Hay diferencias? Bueno, te puedo te puedo hacer una anécdota de que me ha pasado de eso. Es que yo, por ejemplo, pongo como ejemplo a veces, porque si compramos un alfajor y compramos un chocolate y cosas así, ¿no? Que el niño pueda interpretar fácilmente. Y cuando fui a una escuela rural, por ejemplo, me decían, pues yo tengo una oveja. Y entonces me decían, porque bueno, entonces yo lo tenía que llevar más a la oveja, o si no que tenían una huerta, por ejemplo, o cosechaban, y bueno, y ahí me acuerdo... los intereses. Claro. Ahí no eran solamente consumidores. Ahí eran dueños, en definitiva, de la materia prima, de la propiedad, ¿no? Claro, porque están pensando desde otro lugar. Exacto, ¿viste? Entonces ahí me acuerdo que tuve que cambiar un poco los ejemplos. Pero en la escuela rural sí, por ejemplo, hicimos talleres para la familia entera, que venían la mamá o el papá o alguna abuela y venían y hicimos el taller allí. Sí, estuvo muy lindo porque claro, es algo nuevo que estamos llevando a las escuelas desde hace unos años, ¿no? Luego de la pausa vamos a compartir justamente el contenido de lo que es cómo funciona el dinero, Mateo, y la economía familiar. Pero hablando justamente de economía, hay que contarles que llegaron las super ofertas XL a los supermercados de VSUR. Ofertas irresistibles para llevártelas todas y en muchos productos. Hasta el 50% de descuento en la segunda unidad e increíbles precios y promos 2x1 y llevando 2 y 3 unidades. Encontrá las ofertas en todos los locales con servicio VSUR. Atención, ya son más de 60 supermercados. Llegaron a VSUR las super ofertas XL. Gran oportunidad para seguir ahorrando mucho más, con imperdibles descuentos de hasta 50% en la segunda unidad. Y tenés todo un mes para comprar. Son las super ofertas XL. Encontrá los productos participantes en los supermercados con servicio VSUR. Inicio del espacio publicitario. Ahora podés hacer tus compras desde la comodidad de tu casa. Ingresá en www.semiflex.com.uy. Visitá nuestro catálogo digital y selecciona el modelo que más te guste. Coordiná el envío o retiralo en nuestro local. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega a Uruguay. Tango Feroz, el musical. Ganadora del premio ACE y Hugo a Mejor Musical. Del 15 al 19 de octubre, Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta próximamente en Ticantel. Tango Feroz, el musical, porque el amor es más fuerte. Produce Vox.
Llegaron a VSUR las super ofertas XL. Gran oportunidad para seguir ahorrando mucho más, con imperdibles descuentos de hasta 50% en la segunda unidad. Y tenés todo un mes para comprar. Son las super ofertas XL. Encontrá los productos participantes en los supermercados con servicio VSUR. Mad Box Theater Experience y Orquesta Juvenil Nacional del Sodre presentan Matilda, el musical. El suceso teatral mundial llega a Uruguay del 3 al 6 de julio. Auditorio Adela Reta del Sodre. Entradas en venta en Ticantel. Matilda, el musical. ¿Prontos para ser revoltosos? Fin del espacio publicitario. Conversando con Pablo Echegoyen a partir justamente de cómo funciona el dinero, Mateo y la economía familiar. Está indicado para más de 9 añitos en lo que tiene que ver con la carátula del libro. Y en la contratapa señala justamente, en negrita destaca cuáles son los contenidos que están pautando además la organización del libro. Ingresos, gastos, presupuesto, ahorro, inversión, préstamo y pagos electrónicos. Este armado de esta manera del libro está pensado, y además lo dice en la contratapa, un libro didáctico con actividades para leer en familia y aplicar en centros educativos. Está armado desde los dos niveles, ¿no? Porque es el tercero tuyo y siempre hay un primer nivel que tiene que ver con lo narrativo, ¿no? Se crea una historia, en definitiva, que es muy cercana a los lectores, y a partir de allí se incluye lo que sería la educación financiera. Y sí, va por ahí, sí, como bien dijiste. Se cuenta una historia en el libro, es una familia. Si bien es Mateo y la economía familiar, es Mateo, que es un niño, pero también tiene su hermana, tiene su papá, su mamá, aparece la abuela también, para que sea amigable el libro con los niños. Incluso yo pongo acá economía familiar por dos motivos. Primero, si pones educación financiera o algo de finanzas, a veces puede generar como una barrera tanto para el adulto, para el niño que no puede entenderlo. En cambio, si yo le pongo economía familiar, pasa a ser amigable. Y además es familiar la economía que damos acá, porque el primer contacto que tiene un niño con la economía, donde lo ve, es en la familia, es en el lugar donde vive, es acompañando a los adultos referentes que tenga a hacer determinadas actividades como ir a comprar algo, ¿no? Por eso es que hablamos de economía familiar. Al niño hay que llevar estos temas a que el niño lo pueda reconocer fácilmente. Por eso es que se llama economía familiar. Y que el lenguaje sea lo más amigable posible. Y como bien dijiste, mediante una historia familiar, y ahí se van tejiendo, como decías vos de la contratapa que decía, distintas actividades que el niño también tiene que realizar. O sea que el niño es activo en este libro. Y porque además es poner en contexto cuando piden algo, ¿no? Es decir, cuando quieren algo. Cuando solicitan que se les compre algo, es poner en contexto de dónde surge el dinero, ¿no? En qué mes se puede, en definitiva, ¿no? Cuándo el ingreso lo habilita, cuándo no, por qué. Y todo esto también tiene que ver con lo emocional, ¿no? Es decir, no es algo que está desgajado, no es algo que está por fuera de otros componentes que hacen a la armonía tanto familiar como de cada uno de los integrantes, ¿no? Sí, claramente. Lo emocional está muy presente. Es más, hoy en día, por suerte, también estoy viendo en las escuelas que se está dando mucha importancia a lo que es la educación emocional. Cada vez más hay juegos de caja también, de educación. Yo veo que se está hablando más, por suerte. Es así. Creo que a nivel de la sociedad se tiene que empezar a hablar, porque Uruguay necesita, me parece a mí, de la educación emocional. Y el dinero, la economía, acompaña también todo lo que es la parte emocional de cualquier persona,
porque cuando uno toma decisiones económicas también está decidiendo sobre su futuro y las emociones quedan en juego allí, ¿verdad? Y bueno, todo lo que ya sabemos, yo hablaba del endeudamiento en el Uruguay, eso genera emociones, genera a veces frustraciones, el dinero puede llevar a tener alegrías y no tantas, así que las emociones están siempre en juego. Yo no quiero abarcar muchos temas, ni soy ningún erudito en educación emocional, pero sí, ahora que lo mencionaste, tengo me das la idea de que se podría acompañar esto con la educación emocional, claro, y generar algo más integrado. Exacto. Así que estás dando muy buenas ideas. Claro, porque justamente cuando manejamos el dinero por fuera de lo posible, ¿no? Y nos extralimitamos en lo que tiene que ver con ingresos y con egresos, nos extralimitamos en los egresos, no estamos monitoreando de la mejor manera cómo van a ser nuestras siguientes emociones cuando aparezca el problema, ¿no? Porque el problema va a surgir si se gasta más de lo que se gana, ¿no? Bueno, ese es uno de los problemas de Uruguay, el endeudamiento, que es eso, ¿no? Cuando tenemos más egresos que los ingresos y cómo tapamos ese agujero. Si no tenemos ahorros, exacto, tenemos que recurrir al endeudamiento. Así que el ahorro ahí también tiene palabrita que tiene que estar en el medio, pero que a veces no está. Y bueno, y genera todas esas emociones. Así que sí, totalmente, es así. Y acá es bien interesante porque para esta economía familiar se incluyen ingresos, gastos, presupuesto, ahorro, inversión, préstamos, pagos electrónicos y el mapa de la economía familiar. Y es interesante que esté el ahorro, pero que también esté la inversión. Sí, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué pasa con la inversión desde el punto de vista de la familia? Bueno, yo lo hago esto a nivel de niños, pero vos no sabés cómo me preguntan los niños. Lo que quieren saber es cómo puedo hacer más plata y cómo puedo hacer dinero. Porque claro, eso me tiene que ingresar dinero. Y me preguntan mucho sobre la inversión. Así que es muy, digamos, está muy latente en los niños el tema de la inversión. Y además, ellos, por lo general en la escuela, yo que voy a distintos centros educativos, ellos tienen que hacer como una especie de cooperativa. Y en esa cooperativa van a juntar dinero, van a tener que ahorrar y van a tener que invertir para después hacerse de repente un paseo, claro, un campamento, la fiesta de fin de curso, exactamente, de los egresados. Ahí va, ¿no? eso mismo. Claro. Exacto, eso mismo. Entonces, eso te va enseñando de que tenés que ahorrar y que después tenés que invertir ese dinero y en qué tenemos que gastar, tener en cuenta los gastos. Ahí tenemos que hacer un presupuesto, como bien lo estabas nombrando. Así que la inversión, ahorro e inversión, yo los pongo como de la mano, porque para vos invertir tenés que ahorrar algo. O alguien tuvo que ahorrar para poder invertir. Así no que se puede. Claro, si yo me gasto todo mi ingreso, no tengo para invertir, porque no tengo para ahorrar. Así que una parte del ahorro tiene que ser destinado a la inversión. O sea que inversión y ahorro van de la mano. Y además, en cada uno de estos apartados, en los que además hay espacio para que intervenga el lector, están trasladados de una manera muy apuntando a la divulgación, conceptos claves, ¿no? Conceptos claves y definiciones para entender, ¿no? Como la inversión inicial, la ganancia, el tiempo, el riesgo, ¿no? Y a su vez los ejemplos que tienen que ver con lo que recién decías, por ejemplo, meriendas para el campamento, ¿no? Es decir, para pagar los gastos del campamento, con los compañeros de escuela y la maestra decidimos iniciar un emprendimiento de venta de meriendas saludables en los recreos de la escuela a los demás compañeros, maestros y familiares, ¿no? Claro, entonces, sí. Situaciones concretas, ¿no? Y conceptos aterrizados a el lenguaje de comprensión de todos. Y lo más llano posible, tiene que ser así, concreto y con un glosario de términos entendible por todos. Y bueno, allí incluso digo a veces qué significa, hay significados
ahí se le da la definición de cada palabra para que se entienda bien de lo que estamos hablando. Y después como ejemplos, y eso siempre se pone alrededor de 3. Por ejemplo, la inversión puede servir para 3 cosas, el ahorro puede ahorrar para 3 cosas, los gastos se pueden hacer, digamos, clasificar en 3. ¿Por qué no más de 3? Pues si no, se pierde el niño. Si vos lo llenás de mucha información, tiene que ser algo tangible y algo práctico y específico, como bien decías vos, que tenía que ser bien aterrizado, ¿no? Entonces siempre se busca cosas cortas que se pueda entender fácilmente. Es un inicio, ¿no? Para a nivel escolar, ¿no? Claro, y porque además a esos 3, cada uno cuando va a su casa puede ampliar esos ejemplos, ¿no? Es decir, puede ampliar esas 3 categorías en cualquiera de los rubros. Exacto, ¿no? Exacto, porque este material, este libro está hecho para que se pueda implementar en los centros educativos como escuelas y colegios, pero también para que sea leído con la familia. Y ahí uno lo puede ampliar. Todo esto se puede ampliar tanto en un lugar como el otro. Así que está hecho bien para que no sea un manual técnico, sino que tenga ciertas cosas técnicas, pero siempre llevado a que el lector, cualquier lector, sea amigable y lo pueda comprender. Por eso lo del capítulo 8, el mapa de la economía familiar, ¿no? Y que las flechas son fundamentales acá, ¿no? Porque es el recorrido, es el camino, ¿no? Y porque además yo lo vinculaba con lo que aparece un poco al comienzo, que tiene que ver con una pregunta. ¿Existe un orden en los gastos? Y es interesante eso, ¿no? Porque el orden de los gastos tiene que ver con prioridades, ¿no? Ineludibles algunas, ¿no? Y otras que se pueden ir cambiando de orden, capaz, cambiando los meses, ¿no? Pero hay unas que son ineludibles. Sí, las obligatorias, Exacto. por ejemplo, y las no obligatorias. Ahí se habla, básicamente lo ponemos como deseos y necesidades. Y hay otro gasto que habla, que también se trata en el libro, que son los impuestos. Uh-huh. Claro, así el niño también sabe que hay una parte que juega el Estado, el partido, digamos, ¿no? Exacto. Con los impuestos, incluso el niño ahí tiene ejercicios, como claro. dijimos, donde tiene que discriminar cuáles son gastos que tienen que ver con impuestos, que tienen que ver con necesidades, que tienen que ver con deseos, para que vaya teniendo un orden. Pero sí, decimos ahí que cada familia define su orden de gasto en base a las prioridades que tenga, en base a su ingreso, y para eso tiene que hacer un presupuesto que está en este mismo libro, que el niño tiene que hacer. Hay un ejemplo de presupuesto y después el niño tiene un caso que es sobre Mateo y su familia, donde tiene que armar el presupuesto de la familia de Mateo. O sea que queda bien claro ahí el tema de los ingresos y de los gastos. Lo que decías tú del mapa familiar al final es como un raconto de todo lo que trae el libro. Un poco lo que hacemos los docentes en nuestras planificaciones, que vamos dando los distintos temas y siempre terminamos con algún diagrama, mapa conceptual. Exacto. Que le llamamos nosotros, que sea visual y sea fácil de entender. Todo el recorrido que hice del libro, mirá cómo termina en esto, y el niño lo puede identificar bien. El niño de 9 años en adelante, ¿no? Hay gente, mirá que me han pedido a mí, no me olvido más, una vez una persona ya grande me dice, quiero el libro, no sé cuánto. Sí, se lo llevo, digo, ¿qué es para algún niño? Algo, no, es para mí. Así que claro. Hay gente que me ha dicho eso. Lo que pasa es que venimos de generaciones que no hemos tenido educación financiera, tampou hemos tenido educación familiar a nivel de economía, ¿no? Y sí. Entonces, hay muchas generaciones detrás de esos niños actuales, ¿no? Que en la organización del dinero capaz que empiezan a darle un marco, ¿no? A través de este tipo de ejercicios, ¿no? Claro. Y también me parece que cumple otra función, porque esas generaciones que no tuvieron una educación financiera, tampoco quizás en muchos casos hablaban de economía o hablaban del dinero de la familia o de los ingresos cuando se requería la compra de algún objeto, ¿no? Entonces esto también pone sobre la mesa el tema del dinero, para que en definitiva todos,
¿no? Sepan los pies en la tierra que tiene la familia, ¿no? Sí, Para sí. empezar a soñar, primero tenemos que saber lo que pisamos. Exactamente. Primero tenemos que saber dónde estamos parados, como una Exacto. especie de diagnóstico para después proyectarnos al futuro. Sí, muchas familias, como bien dijiste, no, es la primera generación que ven, o sea, Claro. ya te digo, en Uruguay el primer libro tipo cuento, el primer libro para niños fue sacado en el 2020, como te digo, que para que el niño lo pueda utilizar. Entonces, evidentemente que venimos con un rezago de atrás de las familias, ¿no? Eso Pero sin duda. estamos mejor que Chile. De acuerdo al dato que acabas de dar en el bloque anterior. Sí, esto se puede ver en internet. En Claro. Chile este año se está dando con bombos y platillos el primer libro de educación financiera para niños que se está haciendo. Claro. Pim pam pum. Sí, pero bueno, este libro lo que busca es eso, que poner los pies en la tierra, como decís vos, de toda la familia. Pero antiguamente incluso había dos cosas. Con los niños no se hablaba de dinero. Y después la gran pregunta, ¿el dinero es bueno o es malo? Claro. ¿Y Dinora, es bueno o es malo el dinero? Y es necesario. Es No es ni necesario. bueno ni malo. No es ni bueno ni malo, hay que sacar eso Claro. de que si el dinero es malo, porque como vemos que muchas familias se pelean por dinero, hay problemas por dinero, vemos que se violenta a la gente por la calle por el tema del dinero, a veces podemos creer que eso es malo, pero es una herramienta. Claro. Y como herramienta que es, si no existiera se tendría que crear el dinero, pues siempre un medio de pago Claro, tiene que va a haber. haber. O sea, que Exacto. al trueque no podemos volver porque por algo se terminó el trueque, porque se Claro. precisaba un medio de pago, por los Claro. problemas que tiene el trueque y eso. Exacto. Entonces, el dinero es una herramienta, tenemos que saber gestionarla y manejarla. Incluso a nivel de adultos, yo que doy clases para cursos ya de gente grande en distintos lugares, cuando pregunto sobre la inversión, hay gente que me dice, lo que pasa es que a mí me da miedo. Y bueno, así que comprar no nos da miedo a nadie. Claro. ¿Tá? Pero incluso compras por internet y como Sí, hay sí. ahora, viste que hay esos fenómenos de Sí. compras por internet cada vez más masivos. Que es donde se puede perder el norte acerca de esta columnita de gastos e ingresos, ¿no? Se puede perder el norte en cuanto a lo que va saliendo. Y sí, ¿no? obvio, lo perdés porque cuanto menos manejes el dinero y más manejes plásticos o transferencia, y te perdés. Pero eso lo sabemos todo. Ahora la inversión es más complicada. Y hay inversiones que son tan sencillas de hacer. Por ejemplo, Bueno, lo que yo invierto, por ejemplo, en letra de regulación monetaria. Sí, lo empecé, lo hice con mi hija también, mis hijos son grandes, ¿no? Ya trabajan y estudian, ¿no? Pero un día empezamos, papá, vamos a empezar, sí, y empezamos y yo invierto, por ejemplo, en eso, en letra de regulación monetaria. Capaz que el que está escuchando, algunos no deben de tener ni idea de lo que estoy hablando. y explicales cómo es. Bueno, bien. Sencillito. Es como que tiene el respaldo del Banco Central, ¿no? Y eso hace de que el garante sea el Estado. Entonces uno puede invertir en que es como que son letras que el Estado emite y después te va a generar intereses. Y vos pones el dinero en eso y después te va a generar, genera ponerle un 7, un 8, un 9%, por decir algo, ¿no? ¿Y eso es a través de un corredor de bolsa? Sí, tiene que ser siempre con una entidad que está regulada por el Banco Central del Uruguay. Por lo tanto, está el Estado siempre atrás de todo esto. Pero después hay otras inversiones que no tiene por qué ser con el Estado, con privados también. Que son pero otros riesgos. ¿no? Son otros riesgos. Para eso hay niveles de riesgo de las personas. Hay gente más arriesgada y gente que es menos arriesgada porque pretende algo más seguro. Hay gente que quiere ganar más plata. Hay otros que quieren no le importa ganar tanto, pero pisar sobre lo más seguro. Bueno, en fin. Que además tiene que ver también con los montos a arriesgar, ¿no? Tiene que ver con los montos. ¿No? A veces son los únicos pesos que Exacto, tenemos por para poner, ¿no? Fíjate que con todo lo que estuviste diciendo, ¿no? Empezamos con la vinculación con la educación emocional, pero también tiene que ver con la ética y tiene que ver con la educación en ciudadanía, ¿no?
Porque al poner sobre la mesa también el pago de los impuestos, ¿no? Esto se podría poner en diálogo con educación en ciudadanía para entender que los impuestos que cobra un Estado tienen que ver también con qué le brinda a el pueblo, ¿verdad? Es decir, qué le brinda a la sociedad. Porque con los impuestos solventamos la salud pública, solventamos la educación pública, ¿sí? Entre otros aspectos, ¿no? Entonces también a partir de acá y en el diálogo que se puede hacer interdisciplinariamente en los centros educativos, estamos contribuyendo a la constitución del futuro ciudadano, ¿no? En las aulas. Y un punto de vista ético que tiene que ver justamente con, bueno, cómo nos paramos frente al dinero, ¿no? Porque también la ética tiene que estar allí, ¿no? Porque si nos desborda el tener dinero y no nos ponemos la pregunta ¿a qué precio? ¿De qué manera? ¿No? Entonces ahí está el otro aspecto que tiene que ver con lo reflexivo, con lo filosófico y con la ética que sustenta todo, ¿no? Sí, claro. Bueno, hoy decíamos, hablando de lo filosófico, decíamos el dinero es bueno o malo, ¿viste? Ahí ya eso es algo filosófico. Es una cuestión, es un dilema. Y claro, es un dilema. Claro. Bueno, entonces es una herramienta, pero bueno, hay gente que lo puede ver de una manera u otra. Así que está lo filosófico, lo emocional que estuvimos hablando y como decís tú, bueno, lo ético, pero también lo ciudadano, ¿no? Que decía de que tiene que ver con construcción de ciudadanía, porque con el pago de impuestos se financian muchas cosas del Estado, como bien dijiste. Acá en el libro dice que con el cobro de impuestos el Estado paga los gastos de limpieza de calles, gastos en hospitales y escuelas, entre otros. Atiende las necesidades de la sociedad. Esto se lo pongo a los niños, donde tiene que hacer una actividad también con respecto a los impuestos. Los impuestos también, evidentemente, nadie le gusta pagar impuestos. Y a veces los niños mismos me dicen a mí, son altos los impuestos, ¿no? Y el niño sabe por lo que escucha en la casa. Claro, exacto. ¿Qué le dicen en la casa? Y sí, mirá lo que hay que pagar de impuestos. Entonces el niño viene al aula y me dice, son altos los impuestos. Por eso es bueno justamente que se puedan verbalizar y que se puedan ver, que se puedan constatar. Porque de esa manera nos ponemos en situación, ¿no? Es decir, ponemos rostro o ponemos obras detrás de esos impuestos, ¿no? No es solamente una cifra, sino que tiene que ver con el aporte a la sociedad, entre todos, ¿no? Y sí, claro. Por eso yo pongo estos ejercicios y pongo, por ejemplo, el gasto en un hospital, en las calles, en las escuelas, para que ellos vean lo que tú decís, que se construye ciudadanía con respecto a los impuestos también. Porque además el Estado siempre está presente. Somos todos. Somos todos. Así que cuando llegan nuevos bancos a un centro educativo, ¿no? Cuidarlos, porque es de todos. Y está pago con esos impuestos. Y sí, claro. Ha sido un gusto dialogar contigo, Pablo Echegoyen. ¿Cómo funciona el dinero, Mateo, y la economía familiar? Y para la pausa, invitarlos justamente antes ya de irnos a prepararnos para vivir una aventura ogrosamente divertida. Me encanta el neologismo ogrosamente. La aclamada saga de DreamWorks llega en vacaciones de invierno al auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Jack el musical, del 28 de junio al 13 de julio, allí, en el auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta en Ticantel y en boleterías del Sodre. Gracias, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas. Había una y otra vez. Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez